Bueno, el pastor nos va a dar unos tips hermosos, maravillosos. ¿Y dónde están? En la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Este es el primer domingo del mes de febrero y vamos a tener entonces como propósito hablar sobre las finanzas, porque creemos de que Dios quiere darle éxito a usted en las finanzas, como a mí también me quiere dar bendición. Ha pasado el mes de enero y hemos tenido temas que han tenido que ver con el libro de Génesis sobre los principios. Los principios son vitales para cualquier vivencia y los principios están de que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios creó con propósito las cosas. También estuvimos notando de que Dios bendijo las plantas, bendijo a los animales, pero mayormente a nosotros los humanos nos bendijo. También hemos entendido de que Dios dio un tiempo de descanso para una relación íntima con Él, como nosotros lo estamos estableciendo en el día de hoy. Hablamos en enero sobre lo que es vivir con propósito y predicó en una forma muy especial Juan Carlos Soto sobre esto, pero también hablamos sobre el carácter del cristiano en domingos pasados. Muy bien, entonces hoy comienza una serie de mensajes sobre principios bíblicos de Dios para las finanzas, principios de Dios para las finanzas. Hay un sistema de finanzas que gobiernan el reino de Dios. Cuando usted pertenece al reino de Dios, ya existe en su palabra manifestaciones de cómo usted debe manejar todo lo que tiene que ver con los bienes, con el dinero, con los recursos. El orden del reino de Dios en las finanzas de cualquier individuo implica que Dios sí lo quiere prosperar. Dios sí quiere que usted tenga libertad de las deudas. La pobreza no es un asunto de Dios. La pobreza es un asunto del hombre que no ha sabido manejar en alguna forma el beneficio para todos. La pobreza es una situación de injusticia. No es Dios el que lo ha hecho a usted pobre, es la situación del pecado, no solamente de pronto suyo, sino el pecado de toda la humanidad, que hace a algunos esclavos, a otros los hace miserables. Pero Dios ha querido que usted y yo tengamos libertad financiera. ¿Tiene algo que decir la Biblia en cuanto al dinero? ¿Tendrá que Dios hablar algo sobre el dinero? ¿O solamente habla de situaciones de salvación, que usted va a tener el cielo, que Dios está aquí perdonando sus pecados? Pues quiero decirles que sí, la Biblia habla muchísimo en las situaciones financieras. Voy a darle estos datos para que usted tenga en cuenta. En el Nuevo Testamento, en la parte secundaria de la Biblia, tenemos 215 versículos que tratan de la fe, Y tenemos 218 versículos que tratan de la salvación. Pero es interesante, imagínese usted cuántos versículos hablan de las finanzas. ¿Sabe? Esto es casi 10 veces más de lo que es salvación o fe en el Nuevo Testamento. Hay 2084 versículos que tratan de la mayordomía, del manejo y la responsabilidad del manejo del dinero, de las finanzas. Amados hermanos, Jesús habló por medio de parábolas. Recuerden ustedes que es una forma literaria de utilizar ejemplos para una idea, un concepto. Eso es una parábola. Jesús tuvo en este caso 38 parábolas. ¿Sabe cuántas de ellas hablan en relación a las finanzas? 16 de ellas. Quiere decir que para Jesús era importante. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque Jesús y la palabra de Dios, Dios mismo entiende que nosotros estamos en medio de nuestra vivencia con lo que tiene que ver con el dinero, las finanzas, inversiones, y todo esto es muy importante y está pegado en el corazón suyo. A Dios le interesa el corazón, no le interesa tanto su dinero como parte central, sino le interesa es su corazón. Pero como su corazón está ligado en relación a cómo vivo, cuáles son elementos económicos, entonces Dios le da respuestas cómo debe ser su economía.
Gloria a Dios, porque tenemos entonces una palabra que nos guía en medio de las finanzas. Ahora, como nos relacionemos con el dinero, es simplemente un indicativo de cómo está nuestra condición del corazón. El dinero manifestará, cuando usted habla del dinero, lo maneja, hablará también de su corazón. Dios tiene mucho que decirnos del tema de las finanzas y nos ha dado la palabra para instruirnos. Ok, ¿sabe usted, hermano querido, usted que es casado? ¿Cuántos están casados aquí? ¿A dónde están los casados? Ok, ¿sabe que más del 50% de los divorcios tiene que ver con las finanzas? Tiene que ver con el manejo económico, porque en un momento a otro el cónyuge está en contra del otro en la forma de manejar el dinero. Sí, hay momentos donde uno puede notar que, por ejemplo, en la vida colombiana, el venderle la idea a la mujer en cuestiones de la belleza, en cuestiones de que tienen que ver con decoración y muchas otras cosas que tienen que ver, le ha quitado tanto presupuesto a ciertas economías de ciertos lugares. Y no ha oído usted que el hombre toma para las diversiones el dinero y lo invierte allí en medio de sus amigos y hace la diversión con el dinero, y todo esto es una tensión en la familia. ¿Sí? Hay tensión cuando un momento a otro, sabe, uno de otro dice, el marido no le permite a la mujer tener dinero, pero hay mujeres que tampoco le permiten al marido tener dinero porque saben lo que puede suceder, que de un momento a otro no hay. Obvio, habrá, cuando falta usted tener cultura, cuando le falta un poco más de estudio, más errores hay en las finanzas. Usted puede notar, por ejemplo, los obreros y los trabajadores de muchas fábricas, de muchos lugares, como por ejemplo en la construcción, como por ejemplo en artes gráficas, que es un lugar donde yo conozco. Esas personas, cuando reciben el dinero, ok, ayer era un día muy importante y el día viernes aquí en esta cuadra, porque había quincena. ¿Sabe qué hace la gente cuando obtiene quincena? Cuando tiene el dinero, lo bebe, se lo toma, se lo malgasta, y esta es la desgracia. Por eso los problemas de hogar. Miremos la palabra de Dios que nos dice Proverbios capítulo 10 versículo 22 sobre esto, porque van a ser varios mensajes y varios predicadores que tendremos que hablar sobre esto. Ok, aquí nos dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Proverbios 10, 22. Entonces, amados hermanos, comencemos a tener este concepto, que su prosperidad es una cuestión con Dios, es una cuestión de Dios con usted. ¿Quién lo bendice a usted? Dios. Y aquí está diciendo que la bendición de Jehová es la que, ¿qué, hermanos? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos de ustedes realmente pueden decir convencidos, Dios es el que me ha dado la prosperidad, Dios es el que me ha bendecido? Yo levanto mis dos manos porque esto ha sido enseñada a mi vida desde temprana edad. Yo nací en un hogar cristiano, nacimos en un hogar de 8 hijos y dentro de ellos una situación económica con dificultad, pero una madre sabia, que fue mi mami, en este sentido nos enseñó desde temprana edad cosas importantes en cuestiones financieras, cosas importantes que ayer oía con los adolescentes, especialmente José, y él daba gratitud a su mamá por lo que le había enseñado en las finanzas. Un muchacho que ahora tiene 25 años y gana con un nivel profesional alto y ahora va a viajar en muchas partes del mundo. Usted lo conoce, es un muy joven, recién casado, muy temprana edad, pero él declara, la bendición ha venido, ¿de quién? De Dios. La bendición viene de Dios. Bueno, aprendamos esto. Es muy importante, amados hermanos. Podríamos decir que mis manos podrían ser la figura de lo que yo quiero decir. Y es que en un lado yo debo tener la verdad y en otro lado debo tener el espíritu. A ver, pongan las manos así. A ver, pongan las manos así. Diga, en el lado derecho tengo la palabra de Dios. En el lado izquierdo tengo el Espíritu de Dios. Para la bendición necesito la verdad y necesito el poder del Espíritu.
Gloria a Dios. Ahora los invito, pónganse en pie. Los que tienen la Biblia, entonces colóquenla acá, en un lado, ¿sí? En un lado, ¿cierto? La Biblia debe traerse, ¿cierto? Entonces aquí está. Esta es, diga usted con la mano derecha, esta es la verdad. La palabra de Dios es mi verdad. Pero tengo yo al Espíritu de Dios que me enseña la verdad. Amén. Puede sentarse. Amados hermanos, en Juan capítulo 24, usted encuentra algo interesante que Jesús declaró a una mujer que no tenía entendimiento de cómo se adora. ¿Cómo se adora? ¿Sí? Y Jesús es maestro por excelencia. Y Jesús se acerca a la persona con ignorancia para darle entendimiento. Y aquí está la mujer samaritana, Jesús diciendo algo importante para ella y para nosotros. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dice así otra vez, yo lo tengo en otra versión, en Nueva Versión Internacional. Dios es espíritu y quiere que le adoremos y debemos hacerlo. Ahora, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ok, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y qué fue lo que colocamos en la mano derecha? La palabra que es ¿qué? La verdad. Y aquí está el espíritu. Amados hermanos, hay dos palabras en griego que son importantes en relación, que es el origen de la Biblia, el hebreo y el griego. La palabra logos significa palabra y tiene que ver el logos con la palabra escrita. Este es el logos de Dios. Lo que usted tiene que conocer, los principios que deben de regir su vida en todo sentido. Ahora que hablamos de las finanzas, de aquí surgen las ideas de las finanzas. Amén, hermanos. Cuando usted quiere saber de finanzas, de administración, de mayordomía, tome la palabra, porque es el logos de Dios, el logos de Dios. Y aquí hay cantidad de promesas. Pero amados hermanos, para que se haga realidad la palabra, usted necesita ¿qué? En la mano izquierda, ¿qué dijimos? ¿Qué era? El Espíritu Santo te va a traer para que esta palabra ya no sea logos, ahora sea rema. Otra palabra griega que significa una palabra viviente para mí. Amén, hermanos, una palabra viviente para mí. Es decir, yo leo la palabra y la palabra está escrita acá y me da un concepto, una idea, un principio. Pero ¿cómo se hace vital en mi interioridad? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Del poder del Espíritu Santo. Quiere decir muchas veces que hay promesas aquí que están en el logos, escritas por Dios a favor de nosotros, pero es el Espíritu que la transmite que va a ser para mí. Amén, hermanos. Por ejemplo, yo tuve, y yo lo sigo declarando porque fue hace ya muchos años, acá orábamos todos los días, de lunes a viernes, de 5 de la mañana hasta 7 de la mañana. Hemos bajado por situaciones de hermanos en la pereza, pero nosotros lo orábamos acá durante muchos años, y el Espíritu transmitió cuando yo leí un salmo que hablaba del logos que me daría fuerzas como las del búfalo. Sí, yo estaba enfermo, he tenido tuberculosis, ustedes ya saben cantidad de situaciones, pero el Señor transmitió acá, ¿sí? La palabra logos se transmitió en algo especial por el Espíritu de Dios sobre mi vida, y entonces comenzó a ser parte de mi vida, que Dios me da fuerzas como ¿qué, hermanos? Como las del búfalo. Ok, cuando hablamos de nosotros, de la bendición, debe ser también así. Dios le dice que te va a bendecir, es un logos escrito en la palabra, pero es necesario que se haga ¿qué? Diga rema, que vivencie mi vida, que cuando usted está en necesidad y el Señor te dice te voy a bendecir, dice la palabra, pero el Espíritu dice es para ti, no para los demás, esta palabra es para ti, agárrela. Entonces ¿qué? La agarramos. Porque hemos escrito aquí este versículo continuamente. Y yo le he dicho a mi hija, que es la que escribe este boletín, le digo, no me lo va a quitar. Vamos a declararlo todos los domingos, porque esta es palabra logos que se va a convertir en una palabra ¿qué? Rema, en el Espíritu
Espíritu entrará, fluirá. ¿Tienen el boletín? Declarémosla. Esta es la palabra. Lo primero que haces tú para las bendiciones es declarar la palabra escrita, que es logos, letra escrita, y son principios de Dios. Pero tiene que convertirse en rema, algo que funcione dentro de mi ser, algo que se haga verdadero en mi ser. Y esa es la bendición que tienes. Amén, hermanos. Dice, a ver, todos juntos, díganlo: comunidad nazarena, ¿qué es? Agranda el sitio de tu tienda, extiende las cuerdas y clama bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo a otro. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ahora, se va a hacer rema en este lugar, se va a hacer rema en medio de nosotros. Yo lo creo. Cuando estuve allí en Medellín, ustedes ven las fotos, yo decía, gloria a Dios. Pablo creo que comenzó por donde debía ser. Pablo en algún momento no quiso abrir la iglesia, sino antes conquistar a su familia. Aquí está su familia. Yo estuve predicando y uno de ellos decía, soy un rebelde. Dios sí me ha hablado, porque yo le dije, Dios habla. Dios habla para ser entendido. Dios habla con propósito. Y ese hombre estaba cumpliendo años ahí, se llama John Jairo, uno de los que está ahí, es profesional, y lo otro. Decía, Dios sí me ha hablado varias veces, pero yo he sido rebelde. Y deseaba llorar. Y su padre, el anciano, comenzó a decir una cosa increíble. Se hacía rema la palabra en él. Y decía, perdónenme, hijos, perdonen, nietos. Se reúnen 30 y tantas personas cada 8 días. Yo he querido que ustedes se amolden a mí y ha sido mi error. Yo tengo que amoldarme a ustedes. Yo debo ser más sencillo con ustedes. Yo decía, Dios, esto es lo que hace el poder de Dios. Gente que era más fanática y religiosa y tenía problemas de mujeres, de tragos, todos habían problemas ahí, y Dios rellenando, porque la palabra se vuelve rema y entra y penetra en los corazones. Amén, hermanos. Entonces tu bendición va a ser en esto, hermanos. Vas a tener que, hermanos, otra vez nos hemos dicho, la verdad, que es la palabra, y vamos a tener que el Espíritu de Dios que enseña la verdad. En todo lo que hacemos como creyente debe ser parte nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad. Así que lo esencial es ese equilibrio entre la verdad, que es la palabra, y el Espíritu de Dios. El lado de la verdad tiene que ver primeramente con principios naturales y no opcionales de vida, mientras que en el lado del Espíritu tiene que ver con lo relacionado con la esfera espiritual. El principio, por ejemplo, de la gravedad. Ustedes saben que hay un principio natural de la gravedad, ¿cierto? ¿Qué dice el principio? Que todo elemento cae, ¿sí? Por el punto de la gravedad. Si lo dejamos acá se cae, lo dejamos acá se cae, todo no queda flotando. Ahora, ese es como un logos, es el principio. Ahora, saber manejarlo es importante en muchos casos y lo orienta Dios. Por ejemplo, los que crearon los hermanos Dwight, no sé, me acuerdo el nombre del avión, ellos miraron los principios de la aerodinámica, y como cristianos que eran ellos, buscaron cómo Dios les daba la gracia de entender, de hacer que el principio de la aerodinámica pudiera servir para volar. Y pudieron volar, y son los aviones. Bueno, ahí tenemos a alguien que es piloto, ¿cierto? Los hermanos Wright, ¿cierto? Correcto. Y esto hizo algo sensacional, un aparato de tantos kilos, levantándose, rompiendo la gravedad, pero manejándose con otro principio de la aerodinámica. Pero hubo alguien que el Espíritu de Dios le manifestó cómo era. Estos hermanos fueron los que aprendieron esto. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que operar en la fe. Yo debo creer lo que dice la palabra, amén, hermanos. Y también debo creer que lo que el Espíritu me dice, amén. Ahora, lo que dice el Espíritu no está contrario a la palabra. Lo que hace es hacer que se haga realidad para mí. Porque al que cree, ¿qué, hermanos? Todo le es posible. Todo lo es posible. Mira, una de las cosas, de los problemas más graves del cristiano, de los ustedes que están sentados, porque todos ustedes son cristianos, como yo soy cristiano, el problema es vivir en los principios de este mundo.
en las cuestiones financieras, económicas, de mayordomía, y usted tiene la palabra y la desprecia, y tiene que venir un gurú por allá del oriente para hablar para las empresas de cosas económicas y cosas de administración, cuando nosotros lo tenemos todo acá. Triste es oír los mensajes que se hablan en las familias sobre las finanzas. Triste es lo que se habla en los medios masivos sobre el dinero, ¿cierto? Todo por la plata, dicen ahí, ¿cierto? Y cuando usted nota, en la televisión están todos los programas del poder del dinero, ¿cierto? Y a uno se lo entregan. En un programa salió en un momento a otro que le daban como no sé cuántos millones, 1.000 millones como que eran, y los colocaban ahí en las barras y los colocaban. ¿Sí vieron ese programa? Y estaba ahí, y usted entonces los hacían querer el dinero, amar el dinero y desear el dinero. Esta es una falencia muy grande para el cristiano, creer en el poder del dinero y no creer en el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero decirles, amados hermanos. Hay muchas personas que están confiando que Dios aumente y multiplique sus finanzas, pero están violando principios bíblicos en forma regular. Nosotros, ¿por qué acentuamos todos los días sobre lo del diezmo? Porque este es un principio que Dios ha colocado en el diezmo. El diezmo es un plan del proyecto financiero de Dios. Y si usted lo rompe, amado hermano, no espere la lealtad de Dios. Cuando tú rompes un principio, no espere que Dios lo bendiga. Usted tiene que entrar en arrepentimiento. Tiene que entrar en arrepentimiento antes que Dios lo pueda bendecir. Muchas personas buscan una solución rápida a sus problemas financieros en lugar de disponer a construir primero los cimientos fuertes para obtener una buena estructura, ¿sí? Para obtener una buena estructura. Entonces, la primera estructura que usted tiene que entregar acá es algo. Ponga sus manos acá, ¿sí? Ponga las manos acá. Porque aquí es donde usted tiene que entrar. Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la plata y el oro. Amén. Ese es un primer principio que cimenta mi vida. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la plata y el oro. Y Él es el que bendice, ¿sí? Tal vez utilizará su instrumento, que es su trabajo, pero Dios es el que bendice, hermanos queridos. Cuando usted tiene su negocio, amado hermano, no abra antes su negocio antes de ministrar presencia de Dios. ¿Cuántos tienen un negocio acá? A ver, ¿cuántos tienen un negocio? Hágalo como un respeto a la gloria de Dios. Antes de arreglar, limpiar, comience a adorar y darle la gloria a Dios. Este lugar es donde tú te vas a manifestar, Dios. Tú eres el dueño de la plata y el oro. Tú eres el que bendices. Tú eres el que mueves a los clientes. Tú eres el que moviliza a las personas a este lugar, Señor. Bendigo tu presencia. Bendigo este lugar. Oh Dios, tú te vas a manifestar aquí en medio de esta situación. Y bueno, vamos a ver la gloria de Dios. Porque al que cree, ¿qué, hermanos? Todo le es posible. Eso ha sido mi experiencia en la vida cristiana y en mi vida. Yo tengo un negocio ya de 30 y ¿cuántos años? 33 años, 34 años. Ese mismo negocio lo he tenido. Y ese negocio el Señor lo ha bendecido. Pero muchas veces yo he tenido que llegar a orar, a implorar, a pedirle a Dios esa gracia, que Él no se vaya. Puede irse un cliente, hermanos, puede irse un empleado, puede usted incluso irse del negocio, pero el que no tiene que irse, ¿quién es, hermanos? Dios, su bendición, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna, la bendición de Dios, amados hermanos. Ok, yo quiero decirles una palabra más aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 8. Esta es una palabra preciosa. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8.
Esta es una palabra que es importante para las finanzas, amados hermanos, para nosotros, los que esperamos en Dios y más manifestaciones de Dios. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este es el versículo de este lado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo que Dios, el Padre, es poderoso para hacer que abunden en cada uno de nosotros su gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis ¿qué? Para toda buena obra. Dios en esta palabra rema me está diciendo que Él es el dueño de todas las cosas. Lo estamos declarando, ¿cierto? Dios es el dueño de todas las cosas, lo creemos, como principio lo creemos. Pero aquí el Espíritu lleva al apóstol Pablo a decir una palabra rema, viviente. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis ¿qué? Para toda buena obra. El Señor le dice, te voy a bendecir, hijo mío. El Espíritu Santo te está diciendo, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a proveer. ¿Pero para qué? Para que viva en toda buena obra. Para que viva en toda buena obra. Que haya algo que tú das a otros que bendiga. Pues hermanos, otra palabra importante para vivir es la gracia de Dios. ¿Sí? Esta tiene que ver con el Espíritu de Dios, con las manifestaciones. Tal vez usted no se merece, tal vez usted no es muy inteligente, tal vez usted no es un gran estudioso, no ha estudiado administración ni finanzas ni esto, pero hay una gracia en usted que lo hace que abunde en toda buena obra. Amén, hermanos. Hay algo especial y uno puede percibirlo. Uno entra a negocios donde uno encuentra que hay una gracia especial, hay algo especial, hay un fluir de Dios. Ahora, los que no son cristianos tratan de buscar vivencias espirituales para sus negocios. ¿Que lo colocan qué? ¿Qué hacen las personas? Echan incienso, botan sahumerios, colocan la sábila, colocan, bueno, en fin, hacen riegos y eso. ¿Eso está bien para el cristiano? Si usted lo hace, ¿qué va a decir Dios? ¿Se va a poner alegre con usted? Se enoja porque usted no está viviendo de la rema la palabra que dice que eso no es así, que no se admite. Esta palabra lo dice que no debe ser así, pero usted utiliza un ambiente espiritual no de Dios, sino de los espíritus inmundos, ¿sí? Para hacer algo que no es correcto. Amados hermanos, pasemos a otro punto, y es en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esta es palabra de Dios para nosotros, palabra rema, escrita, entendida, analizada para ser obedientes, pero que el Espíritu Santo la haga rema en su vida. Logos y rema, el Espíritu Santo. Mateo 6, 24. Aquí el Señor nos advierte de algo que está en el mundo sin Dios, y es darle poder al dinero. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados hermanos, esta es una declaración de Jesús a aquellas personas que estaban cerca a Él y estaban hablando de la ansiedad, de la necesidad de la provisión. Eran sus estatutos para hablar del reino de Dios. Aquí está hablando en el sermón del monte, que es como el manual central, ¿sí? Como la constitución de su reino. Y él decía: tú no puedes servir a dos señores. O dejas de servir a uno para amar al otro, pero no puedes servir a dos señores.
¿Cuáles son los dos señores que está hablando acá? ¿Cuáles son? Dios y otro ¿qué? Las riquezas. Ahora, en griegos, los que tienen la Biblia, al lado dice mamón, ¿sí? Mamón, ¿sí? ¿Han ustedes utilizado la palabra mamón alguna vez? No sea mamón, le decimos a alguna persona, ¿cierto? Pero no es así como está escrito en la Biblia. El griego mamón significa un dios de Siria que hablaba del poder de la riqueza en el dinero. Y por eso Jesús lo utiliza. Jesús está diciendo, tú no puedes servir a Dios y al mismo tiempo ¿qué? A las riquezas. O sirves a las riquezas o sirves ¿a quién? A Dios. Amados hermanos, ser siervo de Dios implica no ser siervo del dinero. Todo por la plata, decimos nosotros. No, yo no voy todo por la plata. Cuando usted ve películas americanas, por lo general manipulan con $100 a cualquier persona, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Sí? ¿Cómo podemos arreglar a un policía de tránsito? ¿Ah? Muéstrele un dinero así y todo por la plata. Él cambia los principios o el orden que tenía que hacer. Pero en nosotros hay un problema, amados hermanos, y es el dinero. Esto debe ser algo neutral. Este elemento es algo neutral. El poder está detrás del dinero, ¿sí? Es el espíritu con que lo mires, ¿sí? El espíritu con que veas el dinero. Por ejemplo, cuando a mi hermano le pagan la quincena, algunos dicen, tampoco para mí. Detrás de ese dinero que le dieron, hay una valorización con su espíritu y desprecia lo que le dieron. El problema no es el dinero, esto es un medio circulante, esto antes no existía, ¿cierto? Bueno, han existido las monedas más que el billete, ahora existen las tarjetas de crédito, ¿sí? En muchas iglesias en algún instante tuvieron una situación en contra de las tarjetas de crédito, decían que esto era pues el poder del diablo sobre la vida, pero aquí está medios de obtener ciertos bienes y servicios para usted o para mí. El valor no está aquí, no está aquí, el valor está aquí, ¿cierto, hermanos? Amén, hermanos. Ok, comienza a mirarlo. A ver, saque un billete y diga, el valor no está aquí. Saque la tarjeta y diga, el valor no está aquí, el valor está aquí. El problema está en qué espíritu tengo en relación al dinero o a la tarjeta. Amados hermanos, esta tarjeta tiene para yo moverla en 10 millones de pesos. Yo tengo para manejar 10 millones con esta tarjeta. Yo puedo ir a comprar cualquier cosa con 10 millones de pesos. Si yo compro algo, yo no tengo que echarle la culpa a la tarjeta o a la vivienda en este caso. Yo tengo que echarme la culpa ¿a quién? A mí. ¿Quién me hizo yo ir, como a algunos les ha pasado, agarrar en un momento a otro esta tarjeta y pasarla y comerse un almuerzo de 1 millón de pesos? Porque así ha sido. Incluso nosotros fuimos a comer a un restaurante, Tramonti, y nos gastamos 400,000 pesos. Los 5, mis 3 hijos y mi esposa y yo, ¿sí? Pero sabíamos lo que estábamos haciendo y sabíamos la responsabilidad que había en el manejo. Dice la palabra del Señor que no puede servir a 2 señores, o sirvo a Dios o sirvo ¿a quién? Al dinero. Mucha gente vive por el dinero. Nosotros vivimos ¿qué? Por Dios. Dios. Amado hermano, cuando usted vive del dinero, tiene usted pensamientos en relación al dinero, pero esto es algo neutral. Esa es una mentira del diablo, de esta sociedad, que el valor está en ponerle a usted. Si yo dejara estos billetes acá, ¿qué pasaría?
se los agarra alguien, ¿cierto? Aún a mí me dicen en el banco, tenga cuidado con esta tarjeta porque alguien la puede utilizar para mal. Este es un versículo que es importante tenerlo. Tú no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves ¿qué? A las riquezas, al dinero. Dependes del dinero, dependes de esto. ¿Por qué tú hablas, hermano, como cristiano y hablas, mi vida está mal, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo? ¿Usted no tiene o sí tiene? Yo digo, yo tengo la bendición de Dios. Amén, hermanos. Y Dios proveerá conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Con dinero o sin dinero, Dios provee para mí. Amén, hermanos. Por ejemplo, en estos días vino la niña Ruth Angélica Ballesteros de Quito, Ecuador. Ahora va a ser la líder de los adolescentes acá, ¿sí? Pero ella habló de que Dios le dijo que fuera a Cuba y también le dijo que fuera a Perú. Lo racional es cuánto vale el pasaje. Lo racional es cuánto vale la estadía. A ella le dijeron en cierta medida que valía estar en Cuba más o menos $2,000. Ella no tenía ningún dinero. Si fuera lo racional, depender del dinero, ella tendría que decir, no voy a Cuba. Era un viaje misionero, no voy a Cuba. Pero si Dios dice que va a Cuba, con dinero o sin dinero, se puede ir. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo? Porque Dios, ¿qué, hermanos? Diga algo, Dios proveerá. Dios proveerá. El Señor dice, no puedes servir a dos señores. O me sirves a mí y crees en mí, o te agarras de estos billeticos y dependes de ellos. Detrás de esto hay un espíritu también que es el espíritu mamón. Se llama así el espíritu que hace agradarse del dinero y no agradarse de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia que hay personas que han viajado sin tener un solo peso, que han comido sin tener un solo peso, que han ido al hospital sin un solo peso, que han tenido cantidad de cosas sin un solo peso y no están lloriqueando por el dinero? A Dios le conduele cuando usted habla con tristeza sobre su situación y habla en contra de no tener dinero. Dice el Señor, no puede servir, ¿qué, hermanos? A dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿qué? Y a las riquezas. Diga esto, las riquezas deben servir para adorar a Dios. Me sirven a mí y le sirven a Dios. Eso. Un hermano me decía en estos días, le dije, ¿y cómo va el asunto de su noviazgo? ¿Cómo va? Aquí hay que se van a casar, ¿sí? Entonces me decía, todo bien, ya todo bien, lo único es que falta dinero. Wow, eso fue una cachetada para mí porque estaba leyendo en esto. Tú no te vas a casar por no tener dinero. No te casas porque no tienes dinero. ¿Sabe? Nosotros nos casamos porque es un plan de Dios. Nosotros nos casamos el día que Dios quiere que nos casemos. ¿Por qué hay gente que no se está casando ahora, que son cristianos, que están en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque primero esperan ¿qué? El dinero, el título, el viaje, el hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y cuando Dios está allá y dice, primero se condicionó al mundo y ahora después sí quiere mi bendición. A Dios no le agrada eso, hermanos. Un ejemplo para nosotros fue Juan Carlos Soto cuando se casó. ¿Sí? Cuando se casó, pues él ha estado siempre empleado como mío en muchas cosas, ¿sí? De trabajar. Pero él ganaba un salario mínimo. Pero él entendió que era la hora de casarse y que si Dios invita, ¿Dios qué, hermanos? Dios paga. Dios paga. Si Dios invita a ese matrimonio y dice, te vas a casar con Diana Carolina, yo recuerdo todas las pruebas que hicimos, todo a ver para que le fuera bien en el sentido.
Después él comenzó a confiar en Dios y a esperar en Dios. Y ya los años han pasado, 7 años, y Dios ha manifestado su bendición. Tal vez es uno de mis discípulos más obedientes, reprendido a lo sumo, porque yo lo he reprendido muchas veces. Él es mi hijo espiritual y yo lo he sacudido, ya no tanto, antes sí lo sacudía más, ¿sí? Y por ejemplo, él hizo algo indebido en las finanzas. Él en algún instante tenía detrás del dinero, estaba detrás del dinero, y le dieron de un pago una cantidad de dinero, y en vez de traerlo a la empresa, se lo metió al bolsillo. Y para eso fue una cuestión de tragedia, porque todo se supo. Después, al ser reprendido y entenderlo, comenzó a entender que él tenía que ser dependiente de Dios y que Dios proveería. Y que al mismo tiempo que debía ser organizado en sus finanzas y Dios iba a bendecirlo. Amados hermanos, no puede servir a Dios y al mismo tiempo al dinero. ¿Cómo es posible que usted dice acá tiene 100,000 pesos? ¡Ay, comamos y bebamos y vayámonos a paseo y tal! Si usted tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque tuviste dinero en las manos? ¿Por eso viajaste? ¿Por eso te fuiste a pasear? Terrible error, amado hermano. Mamón entra en la categoría de un poder situado en la influencia de los corazones de los hombres para amar y servir al dinero en la esfera natural. El espíritu que hay detrás del dinero es lo que tienes que ver. Algunos creen que el verdadero poder está en el dinero. Amados hermanos, y diga esto: el dinero no tiene poder. El que tiene poder, ¿quién es? Dios. Primera de Timoteo 6:10. Espero que sea este el versículo. Bueno, no me va a alcanzar el tiempo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Ahí está una palabra rema escrita para que el Espíritu lo haga entender dentro de su ser. Dice: porque raíz de todos los males es que, hermanos, el dinero, el amor al dinero. Esa es la raíz, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios está previniéndolo a usted. Usted no tiene que tener muchos dolores, usted no tiene que estar en aflicciones, pero el problema es que usted tiene una raíz en su corazón. ¿Usted qué? ¿Ama qué? El dinero. Y hemos dicho que el dinero es un instrumento, pero cuando lo amas, no puedes amar a Dios en la misma forma. No lo puedes amar. O amas a Dios o amas al dinero, pero no puedes amar a los dos al mismo tiempo. O aborreces a uno o aborreces al otro. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuando codicias el dinero, hay muchas formas de codiciarlo, el dinero. ¿Sabe cómo se codicia? Cuando usted lo tiene y se lo consume. Eso es codiciar el dinero. Cuando usted lo guarda para no ayudar a la gente, es codiciar el dinero. Sí, pero cuando usted lo coloca en la presencia de Dios y Dios te dice lo que tienes que hacer con él, estás el Señor bendiciendo y utilizando el dinero. Este es un instrumento, ¿sí? Cada vez que reciba el dinero diga: este es un instrumento. Este es un instrumento que Dios utiliza. El poder está en Dios, no en el dinero. Por eso tenemos temor, nos movemos por eso. Ahora, hay una mentira creída por muchos y es la fuente. Voy a hablarle de otro punto para finalizar. La fuente, lo estamos diciendo, pero vamos a repetirlo de otra forma. La fuente de su provisión. Esto tiene que también caer en sus sentidos. La fuente de la provisión, ¿quién es, hermanos? Dios. Muy bien, muy bien. Eso es. Pero hay personas que creen que la fuente de su provisión es el empleador, la empresa. Que la fuente de la provisión es su negocio. Que la fuente de provisión es su esposo. Hay mujeres que están atadas a su esposo porque él maneja el dinero. Si ella manejaran el dinero, ya estarían divorciadas.
Pero ellas están dependiendo del hombre, que incluso es injusto, incluso hace cosas indebidas por lo que les da. Son esclavas de su marido por el dinero que les da. Amados hermanos, qué importante es que usted sepa que la fuente de sus provisiones, ¿quién es, hermanos? Dios. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Utilice esta palabra y téngala en cuenta. Su trabajo es un canal de bendición. Su negocio es un canal de bendición. Su edificio que tienen arriendo es un canal de bendición. Su pensión es un canal de bendición. Entonces, digamos esto porque ha sucedido muchas veces. Yo lo he visto en la iglesia muchas veces. Hay un hermano que viene acá y está contento y alegre porque tiene un ingreso alto en una empresa. Pero a un mes, 2 meses, aquí pasó con un hermano que lo conocen los otros porque está afuera, lo retiraron del empleo. Al día siguiente él predicó acá sobre la fe y confianza en Dios, y al día siguiente lo retiraron de la empresa. Y llegó desmoronado, llegó desilusionado, llegó derretido, porque él tenía la idea de que la fuente de sus recursos era el empleo. Mire, hermanos, esto les sirva para ustedes. Dios puede cambiar los canales por los cuales lo bendice, pero siempre la fuente es la misma. ¿Quién es, hermanos? Dios. Dios puede cambiar los canales. Mire, yo estaba leyendo el libro con que saqué, extraí esto, y había una persona, y me agrada porque yo también trabajé en esa empresa. Él trabajó en Canadá, yo trabajé en Colombia, es la IBM de Colombia. Dios utilizó por los primeros años de mi vida la IBM de Colombia para que fuera mi canal. Pero un día terminó esa actividad, pero no terminó mi bendición. Amén, hermanos. Así que cuando usted es retirado de su trabajo, de su negocio, no se conduela, hermano, porque la provisión viene ¿de quién, hermanos? De Dios. Algo grande Dios quiere. Algo grande Dios quiere. Ustedes conocen que tengo un edificio todavía quieto, lo he hablado. Pero este es un canal, está quieto el canal. No sale nada en este momento, o no sale poco, porque sí tengo algunas rentas ahí, ¿sí? Yo esperaba que fuera el canal de la gran bendición, el canal de la mancha, de la bendición mía, pero no. Pero no por eso estoy empobrecido, porque Dios utiliza, ¿qué? ¿Otros qué, hermanos? Canales. Si su marido se va, hermana querida, ¿por qué llora tanto? Ahora, ¿con qué van a comer mis hijos? ¿Y quién pagará la cuota del arriendo? Como si Dios hubiera sido malo. Claro, si fue su Dios, su mamón, ahí lo tiene para que estuviera arrodillado de él. Pero Dios es el dueño de las cosas, gloria a Dios. Y vez tras vez he visto en este país como mujeres que han sido tiradas por un marido, Dios ha venido y las ha favorecido, las ha protegido y no han muerto de hambre. Al contrario, no se me olvida la señora Nena, así era su nombre, la señora Nena que vino de Medellín, y cuando llegó a Bogotá, el marido a los 15 días la dejó tirada. 4 hijos. Su situación es difícil, pero ya comenzó a conocer de Dios, y ella dijo: bueno, si mi marido se ha ido, Dios no se ha ido de mi vida, Dios está conmigo. ¿Y sabe qué le enseñó el Señor a hacer? A hacer melcochas. ¿Saben cuál es la melcocha? Entonces ella se colocó y la hacía y la vendía en las escuelas, y cada vez que llevaba, todas las vendía. Y hacía más, y después comenzó a ver empanadas y todo. Tremendo, esa fue una situación de impacto. Claro, para ella era difícil, dice: nunca había trabajado, nunca, yo dependía de mi marido totalmente, pero cuando él se fue, algo me iluminó y me dijo: melcochas, melcochas, melcochas. Entendí que la provisión mía iba a ser a través del canal de hacer melcochas, y gloria a Dios, hizo melcochas. Ahora su hijo es pastor de una iglesia, ¿sí? Nos hemos visto eventualmente, y le digo: qué bendición de saber de que su mamá no se achicopaló, no se llenó de amarguras, no se llenó de tristezas por lo que había sucedido, sino que se llenó de fe y confió ¿quién?
en Dios. Amados hermanos, eso es parte importante. ¿Cuál es la fuente de su economía, hermanos? De sus provisiones. No los oigo. Qué bueno, gloria a Dios. La verdad es entonces que Dios debe ser el amo y el dinero debe ser nuestro esclavo para expandir el reino de Dios. Amén, hermanos. Esta es una prueba de esta iglesia. Dios queriendo que sigamos levantando iglesias. Y yo sé que hay mentalidad de algunos hermanos que dicen, pero ¿cómo vamos a sacar más gente de acá? Somos pocos y que sale uno, que sale otro. ¿Dónde va a quedar la iglesia? Pero decimos, Dios, ¿qué, hermanos? Proveerá. ¿Cómo hacemos con tanto dinero que estamos demandando? Ahora con el hermano Pablo en el mes de febrero vamos a abrir una casa en Medellín, no en Sabaneta, y vamos a pagar un arriendo. Yo tengo que ayudar a pagar el arriendo de allí del hermano Álvaro, de allá de Villavicencio, en allí del Porvenir, allá en las ayudas del Tesoro, en otros lugares. ¿Cómo es que hay? ¿Sabe qué? Dios, ¿qué, hermanos? Proveerá. Y Dios ha provisto. Yo me sorprendo, por eso es que hay lágrimas muchas veces cuando la abundancia de Dios se manifiesta. Y Dios lo prueba a uno, le quita a los mejores diezmadores, se van o no quieren dar. Pero Dios lo hace especial. Dios hace cosas especiales, porque la fuente es ¿quién, hermanos? Dios. Nosotros debemos usar el dinero para servir a Dios, no usar a Dios para obtener dinero. Cuidado, porque algunos vienen acá como a agarrar a Dios y agarren la patica a Dios aquí. Deme Dios y bendígame Dios. No es, pero sírvale y verá que Dios lo va a bendecir. Proverbios 30, yo ya casi termino, hermanos. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Yo no sé si esta es su filosofía de vida, pero dice así: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ok, ¿quién quiere vivir de esa palabra? ¿Quién quiere vivir de esta palabra? Voy a leerla nuevamente. Dos cosas te he demandado, Dios, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme en el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Le gusta esa palabra? A mí no me gusta. Este es de un conformista, ¿sí? Este es de alguien que no sabe manejar el dinero, no sabe manejar las riquezas. Entonces dice Dios, si tú me das mucho, me alejo de la iglesia, de la comunión contigo, y entonces me voy a pasear, a utilizar el dinero en viajes, en hacer empresas. Entonces no me des dinero, Señor, por eso. Pero no me quites tanto dinero, porque cuando esté muy pobre de pronto reniego contra ti. ¿Será que usted y yo podremos tener las riquezas de Dios sobre nuestras vidas? Usted podrá decir, ¿qué haría usted si le llegan 5,000 millones? ¿Qué haría? Entonces si usted no sabe cómo hacerlo, dígale, Señor, no me dé esas riquezas, Dios. Ay, no me las dé. Uy, me complica la vida, Señor amado. Y si el Señor entonces le quita el empleo, digo, ay Diosito, pero ¿por qué ahora? Sí, todo esto es de finanzas, ¿lo están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo? Bueno, el temor a la falta de dinero, el amor al dinero y el servir al dinero y todas las ataduras que el amor al dinero producen deben ser reconocidas y limpiadas por la sangre de Jesús. Rompa con esto, hermanos, rómpalo. Preocupación y ansiedad por el dinero, tiene que romper con eso. Tienes que romper con esto, hermanos. Mala administración del dinero. Yo no sé a dónde se me va el dinero, no sé qué pasa con la plata. Es mala administración. Tienes que romper con esta expresión, yo no tengo lo suficiente. Tienes que romper con esa expresión. Amado hermano, tiene que hacer esto, y más que todo yo lo digo con las mujeres con todo el respeto, porque es más en ustedes.
Cuidado de comprar por impulso. Comprar por impulso. Las super rebajas y las no sé qué y lo otro. Tenga cuidado. Siempre que vaya, a hermanas queridas, vayan a un centro comercial, pidan bendición de Dios. Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, de que eso me atraiga. Porque usted agarra que lo otro, que el 50% de lo otro, y la llena toda. ¿Sí? Y saca la tarjeta y meten problemas a su marido. ¿Sí? Comprar por impulso es un problema muy grave. La tacañería es otro problema. La avaricia es otro problema. La esclavitud de las deudas es otro. El descontento es otro. Diga esto: lo que tengo lo he recibido como regalo de Dios. Mis posesiones son cuidadas por Dios. Mis posesiones están disponibles para ser usadas por Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir hablando de las finanzas. Venga el próximo domingo. Otro punto es importante. Póngase en pie para terminar. Para terminar. Dios lo quiere bendecir a usted. Dios quiere que a través suyo muchas personas reciban provisiones en medio de un país tan pobre como el nosotros. Perciba a Dios entregándole posiciones, propiedades. Perciba a Dios entregándole dinero. No sea esclavo del dinero, sino que ese dinero sea un esclavo de Dios y suyo para servir. Levante sus manos y dígale al Señor que Él es el proveedor, que Él es el dueño de la plata y el oro, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna cuando somos bendecidos. ¿Qué harías si tienes una cantidad de millones en el banco, en tus manos? ¿Qué harías? Lo que haces depende de que eres esclavo del dinero o esclavo de Dios. Vivimos en el reino de Dios y Él protege a sus hijos. Gracias, Señor amado, por la palabra. Gracias, Señor, por entender un propósito, Señor, del proyecto de vida que son las finanzas. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo a cada cual, glorioso Dios, porque tú vas a hacer cosas grandes en esta iglesia y, Señor, vas a levantar a hombres y mujeres para obtener, Señor, mejores vivencias económicas, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria, Señor amado, y la bendición de las personas pobres y necesitadas, y para nuestra propia gloria. Gracias, Dios, la provisión viene, la bendición viene. El Señor te bendice, el Señor te bendice, hermano querido, hermana querida. Vaya en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades, Dios le bendiga. Hasta pronto, gloria al Señor. Bendiciones, preciosa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mucho gusto, mis hermanas. Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a su merced. Dios me la bendiga grandemente. En nombre del Señor. Claro.